Bueno, ya estamos de regreso, tal como habíamos anunciado. Antes de irnos a la pausa, tenemos con nosotros al diputado Rafael Castillo, diputado provincia Santo Domingo, un importante dirigente del partido Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández. Con él vamos a estar conversando sobre diferentes tópicos de la agenda nacional, pero sobre todo esos importantes temas congresuales. Señor Castillo, saludos, bienvenido de nuevo al programa. Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer inmenso poder estar nueva vez aquí con ustedes, mis amigos, los hermanos Brito. Así que agradezco inmensamente la invitación y a sus órdenes. Es así, vamos a empezar, diputado, por un tema que ha estado sobre el tapete, sobre la mesa en todos estos días, y es el nuevo Código Penal, que finalmente fue aprobado por el Congreso. Estará pendiente de la promulgación o no por parte del Poder Ejecutivo, dígase del presidente de la República. Nosotros incluso tenemos como tema de hoy en el programa que las reformas fueron prácticamente sancochadas por el Congreso, y hay que ver si en función de eso las modificaciones fueron sancochadas, no el proyecto en sí, las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo. ¿Realmente vamos a tener un código penal, el código penal que necesita la sociedad dominicana en estos tiempos? Bueno, mire, efectivamente hace aproximadamente un año que la Fuerza del Pueblo apoyó al Código Penal, lo que aprobamos como primer proceso del Código Penal. Después de esa aprobación, pues dimos un año de vacación exclusivamente para que la sociedad, el Ministerio Público, abogados, el Poder Ejecutivo dieran a conocer, se familiarizaran con el Código Penal Dominicano, que es un código que viene a modernizarse después de tener un código napoleónico de más de 150 años. ¿Y qué pasó? Bueno, que al final del proceso, ya cuando estamos llegando al mes de agosto, donde va a entrar el código, pues el presidente de la República somete una modificación del código por algunos artículos. Se vio presionado con algunos sectores, si se puede llamar así, y entonces someten una modificación. La Cámara de Diputados, en un proceso, si se puede llamar así, de democracia, apertura una ventana para que ciudadanos, instituciones, ciudadanos, universidades pudiesen hacer depósitos de posibles modificaciones a ese Código Penal, y entonces se depositaron 93 modificaciones, entre ellas el Colegio Médico, el Colegio de Abogados, universidades, juristas de todos los calibres juristas de la República Dominicana, para que se hicieran modificaciones de algunos artículos que estas personas creen que pueden tener alguna falla o que pueden reñir con la Constitución. No obstante a eso, hay 5 instancias en el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad sobre el código. Ya lo veremos en el futuro. ¿Y qué ha hecho la Cámara entonces? Que se aboca a recibir estas publicaciones, se crea una comisión bicameral, y entonces esa comisión bicameral simple y llanamente de 28 miembros saca una comisión de 3 miembros, los 3 del PRM, para conocer esas 93 modificaciones. Y en 3 días se dice que se conocieron, algo que nadie lo va a creer. ¿Y qué pasó? Que entre viento y marea aprobaron entonces la modificación a todos estos artículos, y simple y llanamente allí se conoció simple y llanamente lo que el Poder Ejecutivo depositó, y lo demás se echó a un lado. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo no estuvo de acuerdo con eso. La Fuerza del Pueblo quiere que entre el código, quería o quiere que entre el código porque es una necesidad nacional. Ahora bien, lo que se debió fue escuchar a estos sectores, que se prolongara el vacation ley, que se prolongara la entrada por 2 meses, que se escuchara a estos sectores, y entonces tuviéramos realmente un código que estuviera a la altura, que creeremos que sea así. Por tal razón, al no darse esas condiciones, nosotros no votamos positivo por el código, pero nosotros estamos contentos que el código debe entrar. La Fuerza del Pueblo ha nacido en defensa de la Constitución. Jamás podríamos nosotros apoyar un proyecto de ley que pueda reñir en algún momento con la Constitución. Esa comisión de 8, que luego se reduce a una subcomisión de 3 y los 3 del PRM, eso como que tiene una lectura. ¿Por qué los 3 del PRM?
¿Cuál fue el Si propósito? usted me lo explica, yo no lo sé, porque ahí no hubo un proceso Poco importante, democrático, ¿eh? poco democrático. Entonces, e inclusive la comisión se reunía en la Cámara de Diputados, en el salón, en un salón, y la subcomisión se reunía en el Senado, en otro salón. Entonces, como que tantas modificaciones, cuando hay modificaciones que un solo estaba haciendo modificaciones por 10 artículos. Imagínese usted cómo una comisión de 3 personas puede manejar en 2 días este proceso de conocer cada una de esas, que dicho sea de paso, son modificaciones importantes. El CONEP hizo ingentes esfuerzos para que el código se modificara o que se esperara 2 meses más o 3 meses más para entrar en vigencia, porque muchas empresas de República Dominicana que licitan internacionalmente estarían entrando en una ilegalidad o en una descompetencia, en una competencia desventajosa con este código, porque es posible que lesione intereses, que lesione derechos internacionales. Y eso sería catastrófico para las empresas dominicanas. Pero no se escuchó a nadie. Allí apenas se aprobó. Lo que se comenta que ciertos sectores hincaron al gobierno central y entonces llevaron esas modificaciones. Castillo, entonces, ¿por qué se vende hacia afuera? Que hay apertura de escuchar todos los sectores, como usted acaba de señalar, más de 90 propuestas, y que ninguno de estos sectores fueran escuchados, pero tampoco visto la propuesta. ¿Cuál fue el sentido de esta convocatoria? Porque el PRM está borracho de poder y lo que el PRM tiene, el 90% de los senadores, el 77% de la Cámara de Diputados, lo que ellos someten ahí es Eso es peligroso, usar mayoría mecánica. muy sí. peligroso, pero en este momento el PRM no escucha a nadie, es a lo que coja mi bon y así se fue. Lo que es peligroso, mal usar la mayoría mecánica, porque lo hizo el PLD, tener mayoría mecánica, lo hizo el reformismo en su momento, porque cuando usted lo usa bien, democráticamente, a favor de la mayoría del país, ahí está todo bien. Pero ¿y por qué la apertura entonces a otros sectores? ¿Para qué dicen Bueno, que vayan? lo que nosotros deseamos como partido y como ciudadano, como congresista, como fiscalizador, es que el código entre normal y que estas modificaciones que se han podido hacer, que nosotros creemos que no se hicieron de la forma más correcta, pues que no tenga problema. Claro. Y que empecemos a juzgar con ese nuevo código y todos felices. Lo que ahora me imagino que va a pasar, porque como se aprobó las modificaciones que mandó el Poder Ejecutivo, no hubo inconveniente con eso, ya eso es seguro que el presidente lo va a promulgar en cualquier momento. Pues tiene que promulgarlo porque se supone que esa rapidez fue para que el día 3 de agosto ya entrara el código normal. Le hicieron un traje a la medida en función de las modificaciones que mandó el Ejecutivo. Ya veremos si todas esas medidas serán un traje a la medida para la clase política, para la ciudadanía, y no sea un traje a la medida para otros. Mire, el tema de la seguridad social, y de hecho usted preside en la Cámara de Diputados la Comisión sobre Seguridad Social. El país está necesitando hace mucho una ley actualizada de seguridad social, pero no sé qué ha pasado. Esto ha encontrado muchísimos tropiezos en el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo tenía pendiente mandar un proyecto. Al final el país no sabe si lo mandó o no lo mandó. ¿Qué es lo que pasa? Que dicha ley fue promulgada en el 2001, el gobierno de Polo. Mire, Luis, el presidente de la República en su segunda toma de posición en el Teatro Nacional decía en su toma de posición, mencionaba una cantidad de leyes que iban a ser modificadas en los primeros 6 meses de su gestión. Varios de los códigos, el Código Penal, decía el Código Laboral, decía el Código Procesal Penal, y entre ellos estaba la Ley de Seguridad Social. Hasta este momento llevamos 2 años y el gobierno no se ha abocado a presentar esa modificación. Existe una comisión bicameral en la cual yo presido, que ha estado trabajando en el proceso de conocer el proyecto de modificación, los depósitos que han hecho los diputados, las propuestas que hemos tenido de varios sectores de la sociedad, de sectores ligados a la seguridad social. Pero lo justo es que el Poder Ejecutivo obligatoriamente tiene que abocarse a depositar un proyecto, porque es que la Ley de Seguridad Social conlleva muchos recursos y en este momento la ley está colapsada.
Cuando digo colapsada es que la ley está en el piso. No hay un solo lugar que usted vaya que cuando presenta el carnet no le diga que son 5,000, 3,000, 4,000 pesos de diferencia de pago, que le digan que no toman el carnet y que tiene muchísimos fallos ya, que tiene 14 años atrasado esa modificación, porque la ley mandaba a que debía modificarse en sus primeros 10 años. Se han hecho algunos parches para beneficiar sectores o para resolver algunas problemáticas, pero en sí no se ha hecho una modificación integral. En el 2019 se modifica la ley para darle personalidad jurídica a la Tesorería de la Seguridad Social, y entonces ahí mandaba que en septiembre del año 2020 se debía iniciar el proceso de una modificación integral a la ley. No se llevó a cabo, pero tenemos un gran problema. Y la República Dominicana, si el gobierno, bueno, el presidente Luis Abinader le quedarán 2 años en el poder y quizás hasta al PRM le queden 2 años. Los problemas los va a tener otro que va a llegar y es el siguiente. La ley ya en materia de salud tiene inmensidad de problemas. No es posible que usted en esta etapa, cotizando por un seguro normalmente, usted va al médico, le den una receta con 3 medicamentos y de esos 3 medicamentos usted encontró uno en una farmacia, pero ya tiene que dejar la receta original, no puede comprar los otros 2. Eso debe ser corregido mediante la ley. Pero no obstante a eso, las pensiones, las futuras pensiones, las primeras pensiones del sistema se van a otorgar en el año 2033. Se empezó a cotizar para pensiones en el 2003 y son 30 años, 360 cotizaciones. En el 33 vendrían las primeras pensiones. Pero en República Dominicana, lo que usted va a percibir como tasa de reemplazo, o sea, como retorno de la pensión, no llega al 30%. Eso está de un 23 a un 27%. Sería que si usted gana más o menos 50,000 pesos, usted tendría una pensión de menos de 15,000 pesos. ¿Por qué? Por 3 factores importantes. Un factor, el más importante, es que se cotiza apenas el 9.97% de lo que usted cotiza al sistema de seguridad social es lo que va a su pensión. Pero los salarios en República Dominicana son muy bajos. El promedio de salario en República Dominicana es de 25 a 40,000 pesos. Entonces, ese dinero no da pensión. Segundo factor, la alta tasa de desempleo, que usted entra y sale del empleo. En un periodo de 10 años que usted dura en empleo, fácilmente dura 3 años sin cotizar. Claro. Y el tercer factor, no menos importante, entonces, es que la alta tasa de informalidad. Alrededor del 55% de los dominicanos no cotizan al Seguro Social. Por tal razón, aunque las AFP manejan el dinero de los usuarios, lo reinvierten. Lo que usted ha ganado y ha depositado, por mucho que se reinvierta, no va a dar un monto importante para usted obtener una pensión. Todo eso debe verse en una modificación a la ley, que es lo que va a traer problemas como los trajo en Chile, si eso no se resuelve antes de que se otorguen las primeras. Castillo, ¿por qué ambas cámaras, y me refiero a Cámara de Diputados y Senadores, son como tan diligentes, rápidos en aprobar temas y leyes importantes, que son importantes, pero por qué leyes como la Ley de Seguridad Social y el Código Laboral tienen un sueño eterno durmiendo ahí? Y esta apatía, esta indiferencia, ¿qué es lo que está? ¿Qué lectura usted le da a esta situación? Los intereses. Mire, Brito, lo que pasa es que el gobierno anda por un lado y la necesidad de la sociedad anda por otro. Los proyectos del gobierno no son los proyectos de la sociedad. Por ejemplo, la reforma fiscal duró menos de 5 días en el Congreso Nacional. Al vapor. Pero sin embargo, la reforma policial se aprobó en el Senado y está en la Cámara de Diputados. Se aprobó en el Senado después de haber perimido y se aprobó ahora en el Senado y bajó a la Cámara de Diputados, pero ni siquiera se está conociendo. La reforma tributaria se aprobó en menos de 5 días, pero la ley de seguridad social tiene 14 años atrasado. La ley de agua tiene rodando en la Cámara de Diputados y el Senado más de 15 años. El Código Laboral, que lo deposita el mismo Poder Ejecutivo, y dice el presidente de la República en una de las semanal, cuando existía ese programa,
de que eso que se había depositado era el fruto de más de 100 reuniones de una comisión tripartita y que era el fruto de esas 100 reuniones. Por tal razón, si era el fruto, ¿por qué eso no se aprobó? Sin embargo, ha perimido 2 veces, ya 3, porque perimió ahora también. 3 veces se aprobó en la Cámara, se aprobó 2 veces en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados en una ocasión y ahora volvió a perimir, porque no hay el interés de que los proyectos que benefician a las grandes sociedades sean aprobados. Sin embargo, ahora mismo acabamos de aprobar en la Cámara de Diputados la modificación al Código Penal en menos de una semana. Y todos estos proyectos que le convienen al gobierno se aprueban en menos de una semana. Ahí no se piensa en la población entonces. En los más infelices. Aparentemente. Mire, perdón, a mí me apasiona la ley de seguridad social o el tema de salud. Porque 2 puntos importantes que usted como legislador debe anotar. Y me imagino, yo conozco un poco de eso. No se explica y no entiendo, y así los amigos televidentes me lo han expresado personalmente, cómo un ciudadano, después de haber agotado su tiempo laboral de 30, 40 años de trabajo, cuando más necesita el seguro de salud, se lo quitan durante un proceso. Eso es número 1. Número 2, si yo tengo una receta que me indica un galeno, un médico, si yo no voy el día indicado, solamente porque hayan transcurrido 1 o 2 horas de ese día, ya hay que posponer y me quitan el medicamento. Y yo entiendo que ustedes como legisladores deben luchar y cambiar eso. ¿En qué sentido? Como sugerencia, si yo no he ido a retirar, o cualquier ciudadano, usuario, a retirar un medicamento, y el sistema debe registrar si yo lo busqué o no. Entonces eso debe de corregirse, porque lo importante es que usted no lo haya retirado. Pero si usted pasó un día, ya caducó. Todo en contra del usuario. Ustedes tienen que enmendar, corregir eso. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, una sola golondrina no hace verano. Es el 77% de los legisladores y el 90% de los senadores que tiene este gobierno. Por mucho que usted modifique, por mucho que usted intente que se modifique una ley, que se modifique un artículo, si el gobierno central, si el PRM no tiene la voluntad de que eso sea así, no se va a lograr porque ellos tienen la mayoría. Sí. El soberano, que es el pueblo, le dio esa mayoría y el soberano, que es el pueblo, ahora está pagando las consecuencias de haberle dado esa mayoría. Eso es, no tiene otra explicación, como usted lo planteaba ahorita, es una desconexión que hay desde el oficialismo con las necesidades colectivas. Totalmente de acuerdo. Porque está a la vista de todo. Mire, entonces, la legislatura se instala el 16 de agosto, estamos hablando de poco más de 2 semanas. ¿Hay alguna esperanza, expectativa de que esa ley tan importante de seguridad social se pudiera conocer? Bueno, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República que tiene su palabra empeñada. Y yo pienso que el presidente, de alguna u otra manera, porque siempre que me ve me dice, vamos a juntarnos, vamos a hablar esto y vamos a trabajar eso y vamos a casarnos con la gloria, pero no veo la realidad. Yo pienso que el presidente de la República tiene su palabra empeñada y debe depositar un proyecto y poner el interés de que se modifique. Mire, nosotros en ese proceso de la modificación de la ley, nosotros tratamos de crear una procuraduría especial para los delitos de seguridad social. Si nosotros hubiésemos tenido una procuraduría especial para los delitos de seguridad social, como lo tiene Medio Ambiente, como lo tienen otras instituciones, ya lo de SENASA estuviera juzgado. Usted verá que lo de SENASA se le va a dar una larga tan profunda que van a estar libres ahorita todos y no va a pasar nada. Sin embargo, ese mismo proceso de SENASA, que es un descuido del mismo gobierno, porque se supone que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que está para vigilar el sistema en salud, como lo está para vigilar el sistema la Superintendencia de Pensiones, debió haber tenido el control sobre eso que estaba pasando en SENASA, ¿verdad que sí? Que duró más de 2 años, más de 3 años en ese proceso de deterioro constante y se ha metido en un hoyo de más de 20,000 millones de pesos en corrupción, que dicen todos los encartados, dicen que eso se gastó en la campaña electoral. Es que dicen los encartados todo, que el dinero que se le exigía era para la campaña. Pero ¿qué pasa? Que eso no se ha ventilado en los tribunales, apenas se está conociendo medida de coerción y revisión de medida de coerción.
pero el Ministerio Público dijo que venía un 2.0 y ya eso hace casi un año y nos hemos quedado esperando. Yo pienso que el presidente de la República debe movilizar todo lo que sea posible para que la ley de seguridad social vuelva a tener el esplendor que debe tener, porque es una ley buena, porque es la ley más importante después de la Constitución de la República, porque es la ley que tiene que ver con salud, con pensión, con riesgo laboral y con un sinnúmero de beneficios para la sociedad. Por ejemplo, no es posible ni puede ser posible que una ARS que en el estado normal de una persona de la edad de 18 a 40 años que no se enferme, esté chupándole su dinero y cuando llega una enfermedad catastrófica se lo pasen al Estado para los medicamentos de alto costo. Eso no es posible. Trágico, usted tiene obligatoriamente que costear usted cobró cuando estaba sano, usted debe costear la enfermedad cuando llegó. Entonces, ese es el propósito. Todo eso tenemos que corregirlo en una modificación de la ley. No es posible que los gastos importantes entonces se le pasen al Estado cuando usted llevó todo el dinero. Bien. Entonces, el presidente yo pienso que debe someter eso y creo que lo va a hacer en algún momento. Perfecto. Estamos conversando con el diputado Rafael Castillo, provincia de Santo Domingo. Vamos a la última pausa. Regresamos en breve con él. No se vayan. Bien, seguimos conversando con el diputado Rafael Castillo, Partido Fuerza del Pueblo. Diputado, provincia Santo Domingo, su provincia. Ya yo estoy enterado y buena parte del país y casi toda la provincia de que usted tiene aspiraciones a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este. ¿Por qué Rafael Castillo? ¿Por qué y para qué quiere ser síndico de allí? Buena la pregunta. Mire, Brito, lo que pasa es que Santo Domingo Este es un municipio en un crecimiento exponencial. Santo Domingo Este es el municipio en materia urbanística privada que más está creciendo en República Dominicana. Sin embargo, el municipio de Santo Domingo Este en materia estructural que tengan que ver con la municipalidad o que tengan que ver con el gobierno, después de la muerte de Juan de los Santos ha estado estancado y en algunos casos hasta retrocediendo. Yo pienso que ha llegado el momento de ver a Santo Domingo Este con una nueva mirada. Santo Domingo Este apenas tiene mínimas obras. Por ejemplo, el Mercado de los Minas, que es una obra que se construyó para alrededor de 100,000 personas, hoy está supliendo alrededor de 1.500.000 personas al mes. Sin embargo, la misma estructura, cayéndose a pedazos con los estantes en el piso y exhibiendo productos comestibles hasta en el mismo suelo. No obstante a eso, sin baños, la Asociación de Comerciantes del Mercado de los Minas hace 5 años que le entregó remozado los baños de todo el mercado al ayuntamiento y hoy están cerrados con cadena. La gente hace necesidad en las paredes, en pleno mercado. Pero no obstante a eso, el drenaje pluvial en Santo Domingo Este, desde que se nubla, ya está inundado. Bueno, algunos de ustedes viven en Santo Domingo Este y saben realmente qué pasa en Santo Domingo Este. Pero nuestro ayuntamiento es uno de los más opacos en todo el territorio nacional. De los ayuntamientos que debiera ser más transparente, que estaba entre los primeros lugares, ha ido decayendo hasta convertirse en los últimos. Por tal razón, yo pienso que yo he estado en la municipalidad de Santo Domingo Este ligado a las juntas de vecinos. Yo tengo 40 años viviendo en Santo Domingo Este, juntas de vecinos, ligas deportivas, la iglesia, fiscalizando. ¿Conoce al dedillo el municipio? Y entonces yo pienso que es importante ahora hacer un proceso de recorrer el municipio, escuchar las problemáticas, estar junto al pueblo, conocer cuáles son las problemáticas y desde allí ir creando conciencia con la misma ciudadanía sobre lo que nosotros necesitamos como municipio. Ese es el proceso por el que yo estoy viviendo. No necesariamente tengo que ser alcalde, tengo que ser candidato. Pues yo voy a estar donde la Fuerza del Pueblo decida que vamos a estar. La Fuerza del Pueblo se ha convertido en el partido número 1 en Santo Domingo Este y en la provincia de Santo Domingo. Y ya veremos qué decide el partido respecto a Rafael Castillo en todo ese proceso. Castillo, recientemente en su presentación de su precandidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este, usted hizo un anuncio muy importante que yo estoy sorprendido, porque aparentemente, según esos números, inminentemente ahí va a haber un cambio.
usted dice que un 57% de los habitantes de ese sector aspira a que haya un cambio en la municipalidad. Pero también agregó de que un 47% quiere que sea la fuerza del pueblo que diría la alcaldía de Santo Domingo Este. ¿En base a qué usted dio esas declaraciones? Mire, hermano, le voy a decir lo siguiente. Lo primero es que hacer una pequeña corrección, que yo no he hecho un lanzamiento de una precandidatura. Yo simplemente hice un evento con miembros de la dirección central, presidente de direcciones medias de la Y anunció esos números para yo decirles y expresarles mi deseo de recorrer el municipio, que no aspiraría esta vez a la vocería en la Fuerza del Pueblo, en la Cámara de Diputados, sino que recorrería el municipio de palmo a palmo con los miembros de la Fuerza del Pueblo, con la ciudadanía, con los empresarios, con todo el que quiera transformar su municipio. Y ahí hicimos ese anuncio que usted bien ha dicho. Eso es un proceso por el que nosotros hemos vivido. Es una encuesta reciente que ha hecho la Fuerza del Pueblo con una firma encuestadora importante de las del país y ha reflejado estos datos. ¿Cuáles son esos datos? Efectivamente, que el 57% del municipio Santo Domingo Este quiere otro alcalde de otro partido y que el 19% del PRM quiere un cambio de alcalde del mismo partido, pero no del alcalde que está. Eso le quiere decir a usted que la posición en que se encuentra el alcalde actual del municipio de Santo Domingo Este no son las mejores, con problemas internos dentro de su partido, que ya eso fue lo que se llevó el alcalde anterior, el mismo problema interno de su partido, que aparentemente se está reflejando ahora. El PLD no creo que tenga en este momento unos buenos números en Santo Domingo Este para lanzar un proyecto a la alcaldía importante. Y el crecimiento que está teniendo la Fuerza del Pueblo, la aceptación de la ciudadanía de la Fuerza del Pueblo, dan señales de que esta vez la Fuerza del Pueblo tendrá el primer alcalde del municipio de Santo Domingo Este. Finalmente, para transformar Santo Domingo Este. En un minuto que nos queda, en el 28 está la competencia de lo presidencial y lo legislativo anterior a ese proceso, lo municipal. Pero en lo presidencial, porque veo un triunfalismo en mucha gente de la Fuerza del Pueblo, faltando todavía 2 años para el proceso. ¿Cuál es la perspectiva de triunfo del partido Fuerza del Pueblo de cara a ese proceso del 28? Mire, yo no veo ese yo realmente no veo ese triunfalismo de la Fuerza del Pueblo. Yo sí veo dentro de la Fuerza del Pueblo un proceso importante de trabajar con lo que hemos diseñado. Hemos diseñado 5 ejes fundamentales que la Fuerza del Pueblo los ha abrazado y en ello está trabajando, que creo que se debe agregar un eje sexto, pero esos 5 ejes fundamentales lo ha abrazado el partido, que son asuntos de la organización del partido, que es, nosotros teníamos un padrón de alrededor de 2 millones de personas, pero apenas votó 1.3. Ese 1.3, bueno, quiere decir que 700,000 personas no votaron por la Fuerza del Pueblo aún estando inscritos. Nosotros estamos en ese proceso de organización, de verificar cada uno de sus miembros, de saber dónde está, si existe, si no existe. Para nosotros entonces tener un padrón sano, estamos inscribiendo nuevas personas dentro del partido, así como anda el vicepresidente y el mismo presidente juramentando nuevas personas que estamos inscribiendo al partido. Lo segundo es electoral. Estamos trabajando entonces ligando todas las direcciones medias que tenemos, la estructura del partido, a los centros de votación y a su vez entonces un proceso importante de cedulación, de que todos los miembros del partido que están inscritos, que llega su fecha de votación, nosotros hacer el proceso de que vayan a cedulizarse, porque sin cédula no se vota y sin voto no se gana. Entonces, la Fuerza del Pueblo ha abrazado ese proceso que está viviendo importante y está trabajando palmo a palmo. Lo del triunfalismo a mí no me parece que exista, más yo creo que lo que estamos es integrado a los trabajos y así está todo el partido. Ahora hemos diseñado estrategias para trabajar con la municipalidad. La dirección política ha creado unas comisiones y entre ellos hay una comisión muy activa que tiene que ver con levantar el perfil de los candidatos en todo el territorio nacional que vayan a aspirar a la alcaldía o a regidores, y desde esa comisión se está haciendo un trabajo importantísimo que la dirige Roberto Rosario, que está compuesta como por 15 compañeros, una comisión importante, pero la Fuerza del Pueblo está trabajando específicamente
internamente para ganar las elecciones en mayo. Bien, diputado, gracias nuevamente por aceptar la invitación al programa. También las gracias por las ponderaciones, informaciones y reflexiones que ha compartido aquí con nosotros. Hemos conversado con el diputado Rafael Castillo, provincia Santo Domingo, un dirigente importante. Hay que invitarme con más regularidad, porque ya yo tenía casi 6 meses que no venía por aquí. Vamos a ponerlo más cerca. Y bueno, dirigente importante del Partido Fuerza del Pueblo y ya, como se sabe, aspirante a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este. A ustedes también las gracias por la sintonía.